lógico, que permiten pues entonces que la vida sea sostenible son las enzimas. Como todas estas enzimas son de naturaleza proteica, como son de naturaleza proteica, eso implica dos cosas. La primera, que está constituida por aminoácidos en su constitución, es básicamente aminoácidos, y estos aminoácidos le dan todas las estructuras que debe tener una proteína, todos los niveles estructurales que debe tener una proteína. Tiene una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que la constituyen, tiene una estructura secundaria, tiene una estructura terciaria, y algunas enzimas, no todas, pero algunas enzimas, las enzimas reguladoras, tienen una estructura cuaternaria, y esa estructura cuaternaria hace que la enzima tenga al menos dos subunidades. Una subunidad catalítica, que es el lugar en donde se encuentra el sitio catalítico, que es el lugar de la enzima, que a veces puede tener miles de pares de bases, pero en ese sitio catalítico solo participan 5 o 6 residuos de aminoácidos, que son los aminoácidos clave, y en ese sitio catalítico es donde el sustrato, que es la sustancia que la enzima va a convertir, va a transformar para convertirlo en el producto, en ese sitio catalítico donde ella se une y es donde se va a producir los fenómenos necesarios para que este sustrato se convierta en producto. Este o estos sustratos se conviertan en este o estos productos. Que las enzimas que tienen, todas las enzimas tienen un sitio catalítico, las enzimas que tienen una estructura cuaternaria, las enzimas reguladoras, tienen además de la subunidad catalítica, tienen una subunidad reguladora. Esta subunidad reguladora cumple esa función, regula la actividad de las enzimas. ¿Cómo la regula? Bueno, porque este sitio regulador normalmente tiene el sitio de unión de una sustancia que llamamos modificador alostérico, que es el que va a producir la modificación del sitio de la subunidad reguladora para que la subunidad catalítica se active o se inactive dependiendo del caso. ¿Qué otra forma de regular? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a dejar ese concepto solamente para acá. Que estas enzimas, por ende, como están constituidas por aminoácidos, aparte de ese principio estructural, debemos reconocer también que todas las enzimas tienen un gen. Toda la información necesaria para la síntesis de una enzima, que es una proteína, tiene un gen. Una secuencia de aminoácidos está determinada también por una secuencia de bases que se encuentran a nivel del ADN, y esta secuencia de bases determinan entonces esa estructura primaria de la proteína. Esa secuencia de 3 pares de bases que codifica para un aminoácido específico le va a dar la estructura primaria. Entonces, todas las enzimas que nosotros vamos a conocer, todas esas enzimas tienen un gen que se encuentra localizado en el núcleo a nivel del ADN. Que además de las enzimas, hay algunas enzimas, se llaman monoenzimas, que no son de naturaleza estrictamente proteica, que tienen una porción que es no proteica. Esa porción proteica es lo que llamamos apoenzima, y si la porción no proteica es de naturaleza orgánica, la conocemos como coenzima. Y esa coenzima normalmente deriva de una vitamina, de una de las vitaminas. Cuando nosotros tenemos la apoenzima junto con la coenzima, nosotros hacemos una holoenzima. O la célula hace una holoenzima. Y que hay algunas enzimas que esa porción no proteica es de naturaleza inorgánica, normalmente metales, hierro, cobre, magnesio, que forman parte de la estructura de la enzima y que se le llama cofactor. Cuando yo tengo una apoenzima con su cofactor, entonces yo tengo una enzima completa. Y esas enzimas, todas esas enzimas las vamos a reconocer siempre, 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 porque el nombre de todas las enzimas termina en asa. Entonces, cuando algún término, ya sea que lo veamos acá, que lo vean el año que viene en fisiología, el siguiente en patología, o el siguiente en pediatría, o el siguiente en medicina interna, si termina en asa, es una enzima. Siempre vamos a estar hablando de una enzima. Aunque sea que nosotros las estemos midiendo para hacer el diagnóstico de una enfermedad, eso, si termina en asa, es una enzima. Creatinfosfoquinasa es una enzima. Transaminasa es una enzima. Si termina en asa, es una enzima. De todas estas enzimas,
las podemos incluir dentro de una de 6 familias. Todas las enzimas o pertenecen a la familia de las oxidorreductasas, que son las que se encargan de hacer una transferencia recíproca de equivalentes reductores, donde una sustancia que se encuentra reducida porque tiene hidrógeno, porque tiene hidrogeniones, porque tiene hidroxilo, toma esos equivalentes reductores, se la pasan a una que no lo tiene y que está oxidada, para que esta sustancia pase a estar reducida, y la que se dio a los equivalentes reductores, que estaba reducida al principio, ahora se oxida. Entonces esa transmisión recíproca de equivalentes reductores es lo que llamamos una reacción de óxido-reducción, y las enzimas que catalizan esas reacciones de óxido-reducción se llaman óxido-reductasas. Que existen también las transferasas, que son las que se encargan de transferir grupos funcionales desde un donador hasta un aceptor, de manera que se parecen en algo a las oxidorreductasas, solo que en lugar de transferir equivalentes reductores, transfieren grupos funcionales. O sea, si transfiere grupos aminos, se llama aminotransferasa. Si transfiere fosfato, entonces se llama fosfotransferasas, que más comúnmente las conocemos como sinasas o quinasas. Y que este grupo particular de enzimas las vamos a conocer mucho porque existe una forma de regulación de la actividad enzimática mediante fosforilación. Una enzima activa se fosforila y se inactiva, o una enzima inactiva se fosforila para activarse, y la fosforilación de esa enzima la hace una quinasa. Entonces con esa familia de enzimas nos vamos a familiarizar mucho. Que también existen las hidrolasas, que son las enzimas que se encargan de romper enlaces mediante la introducción de una molécula de agua, y que existen las liasas, que son las enzimas que rompen enlaces por un mecanismo diferente a la hidrólisis. Pueden meter fosfato, pueden meter carbono, pueden meter oxígeno, pero no meten agua. Si usan agua es una hidrolasa. Y están las citasas o sintetasas, que son las enzimas que se encargan de formar nuevos enlaces. Y las isomerasas, que son las que se encargan de transformar una sustancia en su isómero. Lo que hacen es reestructurar la organización, ya sea la estructura primaria del compuesto o la estructura espacial del compuesto, para transformarla en su isómero. Todas las enzimas pertenecen a una de esas 6 familias. Pero también hablábamos la semana pasada, a veces un detalle que perdemos de vista, y es que las enzimas no son eternas y las enzimas no trabajan permanentemente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un sistema dinámico. Nosotros no estamos en el mismo estado todo el tiempo. Ustedes cambian a lo largo del día, cambian en relación al nivel de sueño, el nivel de energía, el hambre, el estado de alimentación, las ganas de orinar o de ir al baño, todo eso cambia. Y todos esos cambios conllevan a cambios en el comportamiento metabólico de una célula en específico para obtener una respuesta. ¿Okay? Y todo ese cambio depende de la regulación de la actividad enzimática. Para que ustedes pasen, por ejemplo, decirles algo, cuando corremos, por ejemplo, alguien está parado en la línea de meta, esperando el silbato o el disparo para arrancar, y está allí estático. En ese momento está consumiendo la energía que necesita para mantener la posición. Una vez que escucha el disparo y comienza a correr, sus células musculares van a cambiar de estado metabólico, y el que ese individuo pueda correr y pueda llegar a ganar una medalla olímpica depende de cuánto pueden las enzimas de sus células musculares cambiar de actividad para pasar de una posición estática a transformar toda esa energía química guardada y almacenada en el músculo en energía cinética, que se transfiere o que se traduce en el movimiento que este jugador o esta corredora hace durante la competencia. Y todo eso se debe gracias a la modificación de la actividad enzimática
del músculo de este jugador, de este corredor o de esta corredora del que estamos hablando. Correr, por decir algo, puede pensarlo de cualquier manera. No sé cuál es el deporte que más le gusta. Me imagino que el fútbol. ¿Ok? Recordamos entonces que la actividad enzimática se lleva a cabo de esta forma. De manera que una enzima, voy a usar esto que me dejaron por aquí. ¿Qué será? Vamos a usarlo. De manera que una enzima que tiene un sitio catalítico, una estructura primaria, secundaria, terciaria, que estructura este sitio catalítico, y este sitio catalítico o sitio activo tiene unos aminoácidos específicos, unos aminoácidos de unión y unos aminoácidos catalíticos dentro de la estructura. Que lo primero que tiene que ocurrir es que lástima, no me acompañó mucho, ya sé por qué lo dejaron botado. Entonces, en este sitio catalítico tiene un aminoácido de unión que permite la unión de un sustrato A, luego la unión de un sustrato B, y la unión de los sustratos al sitio catalítico va a permitir un cambio conformacional en la estructura tridimensional de la proteína, en la formación de lo que se conoce el complejo enzima-sustrato. En este caso lo ponen enzima A, enzima AB, que es lo que nosotros en la clase pasada conocimos como el complejo enzima-sustrato. Este cambio conformacional va a permitir que estos sustratos cambien, generalmente mediante la formación de radicales para la reestructuración de los enlaces conformacionales, de forma que lo que era antes A y B ahora es transformado en un producto C y D, que están unidos a la enzima, y esta unión es lo que llamamos el complejo enzima producto o enzima CD, como lo ponen acá, luego de la generación de este estado de transición. ¿Qué sucede? Que el sitio catalítico no está diseñado para reconocer el producto, para fijar el producto, sino que está diseñado para perder la afinidad por ese producto y permitir entonces la liberación de cada uno de los productos resultantes y permitir entonces que la enzima sea reciclada para una nueva reacción. Esto fue lo que ya les comenté. Las enzimas pertenecen a una de 6 grandes familias, las oxidorreductasas, que transfieren equivalentes reductores o que catalizan la transferencia recíproca de equivalentes reductores entre un sustrato reducido y un sustrato oxidado, las transferasas que transfieren grupos funcionales, las hidrolasas que rompen enlaces mediante hidrólisis, las liasas que rompen enlaces mediante cualquier otro mecanismo, las isomerasas que transforman un compuesto en su isómero, y las ligasas o sintetasas que son las que utilizan la energía almacenada en los compuestos de alta energía, ATP, GTP, UTP, para obtener la energía y permitir entonces la formación de enlaces nuevos y la generación de un compuesto de alta energía hidrolizado. Esto lo vimos, recuerden entonces por lo menos esta es la lactato deshidrogenasa, que cataliza la conversión del ácido láctico del lactato en piruvato o del piruvato en ácido láctico, como la estructura gigantesca de esta enzima, que es esta estructura que tenemos acá, que es una enzima de 144 kilodaltons, que tiene 4 subunidades. De esto solamente en una de sus unidades hay un sitio catalítico específico en donde existen estos aminoácidos que son los clavos: la arginina 171, la estirina 195 y la arginina 109, y el ácido que está formado por los aminoácidos entre la posición 98 y la posición 111. Esta es una enzima, o esto es una holoenzima, esto es una oxidorreductasa. Todas las oxidorreductasas se caracterizan porque utilizan o un derivado de la niacina o un derivado de la flavina como coenzima. O utilizan NAD, o utilizan NADP, o utilizan FAD, o utilizan FML.
todos derivados de la flamina o de la encina. Cuando ustedes vean en una reacción que la enzima utiliza NAD reducido o oxidado, NADP reducido o oxidado, FAD reducido o oxidado o FLN reducido o oxidado, eso es una oxidorreductasa. Ténganlo por seguro que eso es una oxidorreductasa. Como en este caso, teníamos toda la estructura proteica de la enzima y aparte de la estructura proteica tenemos esta sección de la enzima que conocemos como coenzima, que es de naturaleza orgánica pero no es de naturaleza proteica. Y como esto entonces permite la transferencia de los equivalentes reductores que están aquí, estos dos equivalentes reductores que están acá en el NAD, que se encuentran en su forma reducida, para meterlos aquí en este grupo carbonilo que hay dentro del piruvato, para convertirlo en un grupo hidroxilo secundario. Y terminar entonces en esto, donde aquí antes había un carbonilo y aquí había dos hidrógenos. Ahora ese hidrógeno no está aquí, sino que esos equivalentes reductores están aquí, en donde antes había un carbonilo. Como esta sustancia se dio hidrógenos y esta sustancia estaba reducida y ahora está oxidada, y esta sustancia aceptó esos hidrógenos, entonces antes estaba oxidada, ahora está reducida. ¿Todo eso está claro? ¿Sí o no? ¿Qué no está claro? De todas maneras, nosotros vamos a ver una clase que se llama óxido-reducción. En esa clase de óxido-reducción nosotros vamos a hablar un poco más extenso acerca de lo que es una sustancia oxidada o una sustancia reducida. Pero el otro oxígeno que estaba ahí haciendo el carbonilo, ¿a dónde se va? ahí está, sigue estando. O sea, pasó de esto a esto. Este oxígeno sigue estando aquí, solo que recibe el hidrógeno, se pierde esto de un enlace y se mete el otro hidrógeno del otro lado. Pero bien, eso es pensar como bioquímicos. ¿Perdón? Sí, una sustancia se reduce cuando gana hidrógenos, cuando gana hidrogeniones, solo el protón, o cuando gana electrones, o pierde oxígeno, o hidroxilo. Si una sustancia pierde oxígeno o pierde hidroxilo, entonces se reduce. Y normalmente la reacción conlleva a que algo se oxida. Y se oxida cuando pierde hidrógenos, hidrogeniones, electrones, o gana oxígeno o hidroxilo. ¿Okay? Normalmente lo que sucede es eso, que yo tengo una sustancia A que tiene hidrógenos dentro de su estructura y una sustancia B que no los tiene, que no tiene esos hidrógenos. Las oxidorreductasas lo que hacen es tomar estos equivalentes reductores y pasarlos a esta sustancia. Entonces ahora esta que antes tenía hidrógenos ya no los tiene, y esta sustancia que antes los tenía ahora sí los tiene. Entonces, ¿cuál es la cinemática general de esa reacción que nosotros tenemos ahí? Nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos eso, que
se va a transformar en esto. Que es el lactato. No, el oxígeno está aquí. El oxígeno está aquí. Dos. Gano dos. Los dos hidrógenos vienen del NAD, que está en su forma reducida y le cede esos equivalentes reductores al piruvato para transformarlo en lactato y quedar en su forma oxidada. Esa es una reacción de oxidorreducción, que de paso es una reacción reversible. La izquierda se está oxidando para reducir a la derecha. Si este compuesto está oxidado, más oxidado, está más oxidado aquí que allá. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hidrógenos tiene acá? Solamente tiene 3 y acá tiene 5 hidrógenos. Aquí tiene 3, 4, 5. Entonces tiene 5 hidrógenos. Esta molécula tiene 5 hidrógenos. Por ende, el grado de reducción o el grado de oxidación de estas dos moléculas es mayor aquí. Aquí está más oxidado que allá, porque allá recibió más hidrógeno. Y este señor perdió este hidruro que está acá. Lo pierde y lo transfiere hacia esta molécula que está acá y pasa de estar en su forma reducida a estar en su forma oxidada. Y eso lo hace la lactato deshidrogenasa. Eso lo hace una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Que es esa enzima que nosotros tenemos allí, o allí está representado el sitio catalítico, simplemente el sitio catalítico de la lactato deshidrogenasa. La estructura de la enzima es esta. Esa es la estructura de la enzima. Todo esto que está acá, que está representado en azul, todo esto que está representado en azul son aminoácidos, residuos de aminoácidos que están unidos por enlace peptídico, por el enlace amida. Están unidos entre ellos. Y eso es lo que da esa estructura. Si yo la extiendo, la estiro, eso tiene 144 kilodaltons. Pesa 144.000 daltons. Eso es lo que pesa eso. Si yo la estiro es una cosa, una línea larga, pero eso está enrollado sobre enrollado y constituido por 4 subunidades. De estas 4 subunidades hay una subunidad que constituye la subunidad catalítica, que es un grupo de aminoácidos específicos, que es donde se van a unir los sustratos y se va a producir la reacción. Un poco más claro. Vuelvo y repito lo que vengo diciendo como un lorito desde que empezamos. Es necesario que ustedes estudien antes de la clase. Ustedes estudien antes de la clase. Ok. Esa actividad enzimática está regulada. Esa actividad enzimática no es al azar, no está libre, no ocurre de manera desmedida, ¿no? Cuando ocurre la actividad enzimática de manera desmedida estamos enfermos. Cuando ocurre de manera organizada, de manera controlada, es necesario para que pueda existir la salud y nosotros como sistemas abiertos podamos adaptarnos a nuestro entorno. ¿Ok? Entonces la actividad de las enzimas está controlada o regulada o modificada por una serie de reacciones o por una serie de factores que nosotros podemos estudiar. Y el campo de la química que estudia esas reacciones o esos factores que pueden modificar la velocidad de la reacción enzimática se conoce como cinética enzimática, que es el estudio de los diversos factores que modifican la acción de las enzimas sobre la velocidad de las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos. Y algunos de estos son el pH, la temperatura, el tiempo, la concentración de los sustratos, de las enzimas y la presencia de inhibidores. ¿Qué pasa con el pH? El pH se puede controlar o puede modificar
la reacción enzimática. Ok. Recuerden que la estructura tridimensional de la enzima depende de la estructura secundaria. ¿De qué depende? ¿Quién se acuerda? ¿De qué depende la estructura secundaria de las enzimas? ¿De qué tipo de unión? Puentes de hidrógeno. Que es una unión débil. Pero también la estructura terciaria depende de estos mismos puentes de hidrógeno, depende de puentes disulfuro, fuerzas de repulsión, los puentes iónicos. Y así, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un aminoácido que es una sustancia que tiene un grupo amino, tiene un grupo carboxilo y tiene una cadena lateral, ¿ok? Estos señores que están acá, este grupo es capaz de funcionar como un ácido, o sea que es capaz de ceder un protón de hidrógeno al medio. Y este señor que está aquí es capaz de actuar como una base, o sea, es capaz de tomar un equivalente reductor del medio. Y cuando el grupo amino toma un equivalente reductor del medio, él se protona. Y cuando el grupo carboxílico cede el hidrogenión al medio, él también se protona. ¿Por qué? Porque lo que está cediendo es simplemente el protón. El carboxilo no va a ser reactivo porque todos sus electrones van a estar pareados, pero ahora le va a faltar un protón para que la carga eléctrica sea cero. Y en ese momento se protona. Eso puede ocurrir gracias a que estas sustancias están diluidas en agua. ¿Okay? Todo esto ocurre en un medio acuoso. Sangre, citoplasma, el interior de la mitocondria, el interior del núcleo, el intersticio, todo eso está lleno de agua. La idea de que nosotros somos 60% agua es una idea correcta. Las mujeres son 50%. Pero la idea es correcta y todas estas reacciones ocurren en medio acuoso. Y el agua tiene un pH. El agua tiene una concentración de acidez. El agua tiene una cantidad de moléculas de agua que se han protonado. La molécula del agua es capaz de protonarse. Este hidrógeno que está aquí se va. El protón, simplemente el protón, el electrón queda en el oxígeno. Ahora este señor tiene una carga negativa y esto se llama ion hidroxilo, ya esto lo habíamos dicho. Y a esto lo llamamos hidrogenión. ¿Ok? Y eso ocurre. El pH no es más que el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Medir la cantidad de hidrogeniones que hay sueltos en este medio es lo que me permite a mí saber cuánto es el pH. El pH de la sangre es de 7.35 a 7.45 aproximadamente. Ahí en esa banda nos movemos nosotros de manera constante. Y la escala de pH es una escala que va del 1 al 14 y en donde en medio está el 7. Nosotros nos movemos un poquito más allá, de 7.35 a 7.45. Ahí nos movemos nosotros. ¿Okay? En esas condiciones, la mayor parte de los grupos carboxilo de los aminoácidos están protonados y la mayoría de los grupos aminos también están protonados. Ahora bien, imaginemos que yo tengo un aminoácido, una estructura tridimensional X de una proteína. Esta estructura tridimensional está mantenida porque
el aminoácido que está aquí es un aminoácido ácido que tiene en su cadena lateral un grupo carboxílico, no en el grupo, no el alfa carboxilo. El alfa carboxilo está aquí, que está unido, en este caso así, al amino del otro aminoácido. ¿Ok? En la estructura primaria de esta proteína. Y de este lado, imagínense que este es el aminoácido 100 de la estructura primaria de esta proteína. Y acá nosotros tenemos otro aminoácido que está unido al alfa carboxilo, que está unido al amino dentro de la estructura y que este es el 106. Y este señor en su cadena lateral tiene un aminoácido básico que está protonado. Esta estructura está mantenida por las fuerzas electrostáticas que mantienen este grupo carboxilo y este grupo amino aproximado entre sí. Se mantienen juntos y le da la estructura tridimensional, permite que se forme este pliegue dentro de esa proteína. ¿Ok? Eso ocurre a un pH de 7.35 a 7.45. Si yo quiero bajar el pH de esta sustancia, de este medio acuoso que está acá, ¿qué tengo que hacer? A ver a quién se le ocurre. Si yo quiero bajar el pH, recuerden que esto es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. O sea, que entre más hidrogeniones hay, más bajo es el pH. Más ácido es el medio, pero más bajo el pH. Y entre menos hidrogeniones libres hay, el pH aumenta, o sea, se vuelve más básico. Si yo quiero que esto se acidifique, ¿qué hago? ¿Cómo lo reduzco? ¿Cómo reduzco el pH? Añadiéndole hidrogeniones. Si yo le añado hidrogeniones a esto, si yo le meto hidrogeniones a esto, a esta solución acuosa que está acá, el pH va a bajar. El pH va a bajar. Cuando el pH baja, ¿qué sucede? Que en lo que las condiciones comienzan a cambiar, este señor que está acá, en la medida que el pH comienza a bajar, este señor es capaz de agarrar estos hidrogeniones y desprotonarse. Pero si se desprotona, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esta unión? Esta unión se pierde. Esta unión se pierde. ¿Por qué? Porque esa unión depende de que el carboxilo esté protonado y el amino esté protonado. Si ellos no están protonados, sencillamente esto se pierde. ¿Qué va a pasar con la proteína? Pierde su estructura. Pierde la estructura funcional, que es la estructura tridimensional. Lo mismo sucede si yo a esto, por el contrario, le quito hidrogeniones, lo vuelvo más básico. Lo vuelvo más básico. Si yo le pongo bicarbonato de sodio a esto, entonces la cantidad de hidrogeniones va a bajar porque el bicarbonato los va a atrapar y este señor entonces va a perder su hidrogenión, se va a quedar solamente con 2, pero pierde la carga. A pesar de que este señor pueda estar protonado, el carboxilo esté protonado, si el amino no está protonado, la unión electrostática se rompe. Y todas esas uniones son uniones débiles que dependen de una u otra forma del pH. Y eso es lo que hace que cuando el pH cambia, el pH de un medio cambia, va a afectar la estructura de la proteína. ¿Por qué? Porque carga o cambia la carga eléctrica de la enzima y del sustrato. Yo le estoy poniendo aquí el ejemplo de la enzima, pero eso también puede ocurrir a nivel del sustrato. Y si el sustrato cambia su carga eléctrica, la interacción o el reconocimiento por el sitio catalítico, que también depende muchas veces de ese tipo de uniones débiles, también se va a perder. Y ya entonces la enzima pierde la capacidad de reconocer el sustrato. Y si no reconoce el sustrato, sencillamente no puede funcionar. Entonces, hay un pH óptimo
en la cual las enzimas trabajan. Hay un pH en el cual las enzimas trabajan bien. Cuando yo saco las enzimas de ese pH y los meto en un pH muy ácido o en un pH muy básico, la capacidad de esa proteína va a cambiar dependiendo de la naturaleza de la enzima. Por ejemplo, la mayoría de nuestras enzimas están diseñadas para trabajar a 735, 745. Pero ustedes conocen algún lugar en donde la acidez sea la que reina. En el estómago. Muy bien, en el estómago, el pH del estómago puede ser 3, 4. pH muy ácido. Las enzimas, pero nosotros tenemos enzimas que trabajan en el estómago. El estómago participa en el proceso de digestión. Y la digestión está gobernada por enzimas que son hidrolasas, enzimas que rompen enlaces. Esas enzimas aguantan ese pH porque están diseñadas para trabajar a 737, a 3, 4 el pH. Pero si ustedes agarran una enzima del estómago y la ponen en la sangre a 745, 745 de pH, esa enzima no trabaja. Porque eso depende de la estructura primaria de la proteína. Depende de los aminoácidos que formen esa proteína. ¿Okay? La mayoría de nuestras enzimas están diseñadas para hacer eso. Antes de continuar acá, todo el mundo sabe cómo se hace un gráfico, ¿cierto? Todo el mundo sabe cómo se construye un gráfico. Nadie tiene dudas al respecto. Todos hicieron gráficos en física. No se los tengo que explicar. ¿Hay alguien que no sabe cómo se hace un gráfico? No me acuerdo. Lo queremos, profe. Recordamos, ¿no? Los gráficos normalmente se hacen en un plano de cartesiano. Todo el mundo sabe lo que es un plano de cartesiano. ¿Okay? Donde tenemos el plano X, donde tenemos el plano Y. ¿Sí? ¿Okay? Muy bien. Que de este lado, en el X de este lado tenemos los negativos, de este lado tenemos los positivos, en el Y de este lado tenemos los positivos y los negativos. Nosotros normalmente trabajamos en medicina. En la mayoría de los parámetros biológicos trabajamos en este lado de la gráfica. ¿Okay? No trabajamos ni en este lado, ni en este lado, ni en este lado. Normalmente trabajamos en el lado de los positivos, hacia arriba y hacia la derecha. Pero normalmente para hacer un gráfico, nosotros debemos tener dos variables que se van a contrastar. Por ejemplo, a ver, vamos a utilizar esas mismas variables que están ahí. Yo debo tener dos variables, una variable que va en el plano de las X y una variable que va en el plano de las Y. Pero, por ejemplo, en ese gráfico nosotros tenemos en el plano de las Y la actividad enzimática. Y de este lado, en el plano de las X, tenemos el pH. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cómo se construye el gráfico? Entonces ahí el gráfico me dice que esto es 4, esto es 5, esto es 6, esto es 7, esto es 8, 9, 10, 11. Y esto es 0, o sea, aquí siempre está 0. Esto es 0, esto es punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, punto 1, que es el máximo grado. ¿Okay? Entonces yo tengo una, y la gráfica que me dan, la tabla que me dan, me dice que yo tengo un valor de X, un valor de Y, un valor de del pH y un valor de las enzimas, de la actividad enzimática. ¿Okay? Y a mí me dicen que cuando
que cuando el pH está en 4, la actividad enzimática es 0. Que cuando el pH está en 6, la actividad enzimática es 2. Cuando el pH está en 7, la actividad enzimática es 4. Cuando está en 8, la actividad enzimática es 2. Cuando está en 9, la actividad enzimática es 1. Cuando está en 10, la actividad enzimática es 0. Esto es totalmente hipotético. Entonces, ¿qué hago yo para construir el gráfico? Yo tengo que unir los puntos. Entonces, si cuando el pH es 4, la actividad enzimática es 0, entonces el punto de entrecruce de las dos es aquí, pegadito aquí. Si cuando es 4, cuando es 6, me dice que es 2, entonces es aquí, donde se cruzan los dos valores. Me dice que cuando es 7, la actividad enzimática es 0.4. Esto es punto. ¿Ok? Entonces, cuando es 7, la actividad es 0.4. Entonces, la actividad es 0.4. 7. Entonces, aquí yo hago el punto. Luego me dice que cuando es 8 es 2. Entonces, 2. Y cuando es 9 es 1. Entonces, aquí más o menos debe ser 1. Y cuando es 10 es 0, o sea que está aquí. Entonces yo después que yo tengo estos datos, yo debo unir con una línea continua los puntos. Más o menos una línea continua. ¿Ok? Así se hacen los gráficos. Para que me estaba abriendo con flash. ¿Algo? Buenas tardes. Sí, dígame, ¿qué podemos ayudar? Muy bien. No, nos vamos a estar 2 horas en la casa. Ok, así se hace el gráfico, ¿no? Y eso es exactamente lo mismo que nosotros tenemos ahí, solo que cuando vemos los gráficos en los libros, nosotros no vemos las rayitas. No nos ponen estas rayitas. Estas rayitas no las ponen, sino que ponen directamente la línea que se construyó con ese gráfico. Pero no vemos las rayitas. Pero eso es exactamente una tabla parecida a esta, que se convierte en una gráfica parecida a esta, si es esa la función, ¿no? Pero esto puede ser, por ejemplo, cuando es 0. Si no fuese pH, cuando es 6, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces la línea sería una línea ascendente. Si yo uno los puntos, o sea, si yo, cuando un pH de 4 es 0, cuando un pH de 6 es 4, cuando es un pH de 7 es 6, cuando es un pH 8 es 8, entonces sería aquí. Cuando es un pH de 9 es 10, o sea que sería más o menos por aquí. Y esto es imposible porque, bueno, sí puede ser 120. Aquí. Entonces, yo uno los puntos, trazo la línea. ¿Qué me muestran en los libros? Normalmente me muestran simplemente la línea. No me muestran el resto de los elementos y tampoco me dan la tabla, sino que simplemente me dicen el gráfico. Yo lo que tengo que interpretar allí es una sola cosa. ¿A qué conclusión podemos llegar cuando vemos esa gráfica? Que el pH 7 está en 0.2 y 0.2. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con normalmente en el eje de las X se encuentra la variable independiente y en el eje de las Y ponemos la variable dependiente? O sea que lo que ocurre en Y depende de lo que ocurre en X, pero no al revés. Entonces, si lo que ocurre en Y depende de lo que ocurre en X, entonces, ¿qué pasa allí? ¿A qué conclusión puedo llegar? El 7 es más alto, que el pH 7, o sea, está más alto. Ajá, a pH 7 cuando yo observo el mayor grado de actividad enzimática. La mayor actividad enzimática, mayor pH. No, recuerda que
la variable independiente es la que está en X. Y depende de X, no X depende de Y. Al revés. ¿Cómo sería al revés? Mayor pH, mayor A mayor pH, mayor actividad enzimática, pero el problema es que su hipótesis se cae aquí. 7, el pH sigue subiendo, pero la actividad enzimática cae. Entonces ahí hay un problema. ¿Ah? Exacto, pero ¿qué me dice esta gráfica? Esta gráfica me dice que en la medida que el pH aumenta, la actividad enzimática aumenta hasta un punto. Llegado a ese punto, en la medida que el pH va aumentando, la actividad enzimática va cayendo progresivamente. O sea que hay un punto en donde la actividad enzimática es óptima. Pero por encima y por debajo de ese punto, la actividad enzimática se va a ver afectada en negativo. Dígame. Eso no es lo que dijo en la clase pasada, que o sea, las enzimas llegaban hasta, no interferían en la actividad, o sea, llegaban hasta un punto, pues. Sí, pero eso era hablando en cuanto al constante de equilibrio, pero no estamos hablando de constante de equilibrio, estamos hablando de la relación que existe entre la actividad enzimática y el pH. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta enzima? Bueno, con esta enzima pasa eso, que en la medida que el pH va subiendo, la actividad enzimática va subiendo, pero llega un punto en donde alcanzamos una actividad máxima y a partir de ese punto la actividad enzimática comienza a caer. En la medida que el pH va aumentando, la actividad enzimática va disminuyendo. Dígalo. Como lo que mencionó ahorita del estómago, que, o sea, cada enzima trabaja a cierto nivel de pH, entonces ellos llegan a un punto donde son óptimos y luego si se van Correcto. En este caso el pH es alcalino o neutro, con tendencia a la neutralidad o a la alcalinidad. ¿Qué pasa desde el punto de vista molecular? Desde el punto de vista molecular pasa esto, que en el pH 7 o al pH neutro, tanto los grupos básicos como los grupos ácidos de las cadenas laterales de las proteínas se encuentran protonados y eso permite darle la estructura tridimensional, permite la actividad, permite el reconocimiento de sustrato por esas interacciones iónicas débiles. Pero cuando el pH es muy bajo, ¿qué pasa aquí? Fíjense que aquí está protonado, pero aquí no. Aquí las bases, los ácidos, perdón, tienden a tomar nuevamente, cuando abundan los hidrogeniones en el medio, los ácidos tienden a tomar nuevamente el hidrogenión que habían cedido. O sea, si hay mucho, ¿para qué te lo doy? Si tú tienes muchos hidrogeniones, ¿para qué te los voy a dar? Devuélveme mi hidrogenión, porque ya tú no lo necesitas. Son una forma de pensarlo, simplemente una forma didáctica de pensarlo. Cuando el pH está muy ácido, cuando hay mucho hidrogenión en el medio, entonces las bases disociadas que derivan de los ácidos toman nuevamente el hidrogenión y se convierten en su forma de ácido, pero pierden la carga eléctrica. Al perder la carga eléctrica, la estructura tridimensional se pierde. Y lo mismo sucede del otro lado, pero con las bases. Cuando hay muy poquito hidrogeniones, porque hay mucha alcalinidad, hay muy poca concentración de hidrogeniones, entonces las bases le ceden lo que le habían quitado al medio, se lo ceden, pero cuando lo ceden, pierden carga. Y al perder la carga, se desnaturalizan. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes le ha echado alguna vez vinagre a la leche? Sí. Nunca. Para hacer torta. Para hacer tortas. Sí. ¿Qué pasa con la leche? Se corta. ¿Pero qué ves? O sea, se pone como grumosa. Correcto. ¿Y por qué se pone grumosa? Porque la proteína de la leche, ¿qué pasa? ¿Qué es el vinagre? ¿Qué es el vinagre? Ácido. Es un ácido acético. Cuando yo le agrego ácido a la leche, bajo el pH del medio y la proteína de la leche se coagula, se desnaturaliza, se coagula y forman entonces esos grumitos. Por eso esos grumitos, la gente fitness les dice a ustedes, échale vinagre y puedes obtener el queso crema o puedes obtener, ya no me acuerdo qué es lo que hacen,
Pero es eso, el fenómeno es ese. Cuando yo le agrego ácido a una proteína, la proteína se desnaturaliza. Y eso ocurre con la mayoría de las proteínas sanguíneas, pero no ocurre así, por ejemplo, con las proteínas del estómago. Ajá, fíjense esa gráfica ahora. ¿Quién me interpreta esa gráfica? Igual, tenemos actividad enzimática en el eje de las Y, o sea que la actividad enzimática es la variable dependiente, y tenemos pH en el eje de las X, o sea que pH es la variable independiente, o sea que la actividad enzimática depende del pH. ¿Cómo interpretamos eso? A menor pH, mayor actividad enzimática. En este caso sí pasa eso. ¿Qué pasa? Que la actividad enzimática se encuentra en un pH muy bajo. En la medida que el pH va aumentando, la actividad enzimática cae. Cae hasta quedarse una meseta. Eso ocurre con las enzimas del estómago. Las enzimas del estómago están constituidas por aminoácidos que no dependen de carga eléctrica, sino que dependen de fuerzas de repulsión. La estructura tridimensional de esas proteínas depende de fuerzas de repulsión. Entonces pueden mantenerse estables aún a pH muy ácidos. Pero si yo saco esa enzima del estómago y la llevo al duodeno, que en el duodeno viene la secreción pancreática, que tiene un montón de bicarbonato de sodio y convierte ese pH ácido en un pH básico rápidamente, las proteínas del estómago dejan de funcionar. Ya no funcionan más. Esas enzimas que estaban digiriendo comida en el estómago, cuando llegan al duodeno, pierden, se desnaturalizan y pierden función. Entonces, el pH, debido a que modifica la estructura eléctrica de las proteínas y de los sustratos, va a tener un efecto dependiendo de la naturaleza de la enzima. En la mayoría de las enzimas que están diseñadas para trabajar a pH fisiológico de 735-745, la actividad enzimática alrededor de ese valor es al 100. Pero si bajamos el pH, la actividad enzimática baja, o si subimos el pH, la actividad enzimática también baja. Otro medio, otro parámetro que puede modificar la actividad enzimática es la temperatura. ¿Okay? Recuerden que a más temperatura, mayor actividad de los electrones, hay mayor movilidad, hay mayor energía cinética. Entre menos temperatura, hay menor actividad de los electrones, o sea, hay menor energía cinética, al punto de que existe el cero absoluto. El cero absoluto es una temperatura en la cual no hay movimiento de electrones, los electrones se paran. Esos electrones que estaban dando vuelta alrededor del núcleo se paran por completo. Al cero absoluto es imposible que haya algún tipo de reacción química. No puede haber ninguna reacción química. ¿Por qué razón nosotros metemos la carne en el congelador? ¿Para qué metemos la carne en el congelador? Para que se conserve. ¿Y por qué la metemos en el congelador? ¿Ah? No, el problema no es oxidación. No se para el olor, no se daña. ¿Y por qué la carne en el congelador no se descompone? Se congela, se mantiene. ¿Quién descompone la carne? La oxidación. La temperatura descompone la carne, no. ¿Quién descompone la carne? No. ¿Las enzimas de quién? O sea, de la temperatura. Como acaba de explicar. Las enzimas de las bacterias. Las bacterias que viven en la carne son las que se encargan de descomponer la carne. Cuando yo agarro la carne y la meto en el congelador, a la temperatura que hay en el congelador, no hay actividad enzimática. Las bacterias tampoco pueden vivir a esa temperatura. Las bacterias, por ende, no pueden descomponer la carne. Por eso nosotros refrigeramos las comidas para que las comidas se conserven. ¿Ok? Porque a esa temperatura no hay actividad enzimática. ¿Por qué no hay actividad enzimática? Nadie vio Los Caballeros del Zodiaco aquí tampoco. ¿Sí lo vieron? ¿Vieron la explicación del cisne y su maestro el punto cero y la cosa? Bueno, chévere. Es esa idea. Cuando hay poca temperatura, a baja temperatura,
los electrones no se mueven. Y para que las sustancias reaccionen, los electrones tienen que estar en movimiento para que ellos puedan chocar y puedan interaccionar entre ellos. Si no hay energía cinética en el medio, porque la temperatura es muy baja, no hay reacción. No se produce ningún tipo de reacción. Y por esa razón, nosotros metemos la carne en el congelador. Pero o sea que en la carne hay bacterias, pero no Sí, pero hay una pequeña cantidad de bacterias en la carne que no está descompuesta. En la carne, y por eso tú tienes que cocinar la carne. Por eso solo ciertos alimentos, y cuando nosotros comemos alimentos crudos, carnes crudas, lo que comemos sushi, que corremos el riesgo de que ese pescado no esté en buenas condiciones. Ese es el riesgo que se corre cuando uno come alguna comida cruda. A pesar de la comida que, o sea, los filetes de carne cocinados ya dura más tiempo, porque ya está. Sí, porque allí las bacterias que vivían en la carne se murieron por la acción del calor. Pero si la dejamos afuera, las bacterias que hay en el aire, que hay en el ambiente, hace que ese proceso reinicie y se vuelva a dañar, se vuelva a descomponer. ¿Cómo hacen las salas de operaciones para...? Por eso los pabellones son fríos. Por eso los pabellones deben tener entre 5 y 8 grados. Debe ser la temperatura del pabellón. Debe ser la temperatura. Bien. No hacían entonces en aquel tiempo que no, o sea, que no había esa técnica. La salaban. Salaban la carne. En los 5 días que tenemos sin ¿Qué pasa con la sal? Que la sal a altas concentraciones precipita todas las proteínas y también afecta la actividad enzimática. Por eso las bacterias en medios muy salados no viven. Miren, en mi casa todavía hay carne y pollo salado de los 5 días del apagón. Todavía están en mi casa. ¿Cómo se cosa? Nada, nosotros acabábamos de hacer la compra de carne que el día antes que se fuera la luz, nosotros teníamos el congelador lleno. Bueno, no sé la fecha ya. Cuando se va la luz, nosotros durante todos esos días la práctica era uno medio abría el congelador, metía la mano, agarraba una bolsa y sacaba. Lo que sacaba, eso era lo que íbamos a comer. Lo que sea que sacar. Pero llegó un punto obviamente en donde el contenido se descongeló. ¿Qué hicimos? Lo salamos. Y todavía parte de esa carne está allí. Y ahí está, intacta. No se daña. No estoy haciendo ningún experimento, sino que volvió la luz, volvimos a la normalidad, la carne quedó allí, no la voy a botar con dañada. Uno nunca sabe cuándo va a decir en Venezuela. Uno nunca sabe cuándo va a despegar. ¿Cuál es la que está allí? ¿Dónde está molestando al frío? Y no se va a dañar. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura en relación a la actividad enzimática tiene esta figura. La relación entre actividad enzimática y temperatura tiene esa figura igual. En la medida en que la temperatura va aumentando, la actividad enzimática aumenta, hasta que llega un punto en donde ya la actividad enzimática, si la temperatura sigue subiendo, la actividad enzimática comienza a disminuir. ¿Por qué? De un lado, del lado izquierdo de la gráfica, no se produce reacción enzimática, no hay catálisis enzimática porque no hay movilidad de partículas. Se lo puedo poner de otra manera. ¿Cuándo es más fácil que ustedes choquen? Sin meter el alcohol como variable. ¿A las 2 de la mañana o a las 12 del mediodía? A las 2 de la mañana. Si quitamos el alcohol como variable y nadie está borracho, a las 12 del mediodía es más probable. ¿Por qué? Porque es más probable la colisión. Pero va lo otro también. ¿Cuándo es más probable chocar? ¿A 20 km por hora o a 140 km por hora? Eso es lo que pasa. En la medida en que la temperatura baja, hay carencia de movimiento
electrónico y por ende la probabilidad de que dos sustancias choquen y reaccionen entre ellas es más baja. Ahora, en la medida que va subiendo la temperatura, el movimiento cinético va aumentando. El movimiento cinético va aumentando y la reacción, entonces, la catálisis enzimática o la actividad enzimática aumenta. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos los 37 grados? Cuando pasamos los 37 grados, a menos que seamos una cianobacteria de estas que viven en las fumarolas, en el fondo, alrededor de las fumarolas en el fondo del mar, que pueden vivir a 50, 60 grados, nosotros no podemos vivir a esa temperatura porque sencillamente cuando la temperatura aumenta hay tanto movimiento que esas fuerzas débiles que estaban anotadas allí se pierden y las proteínas pierden su estructura. Pasa lo mismo con la leche. ¿Qué pasa si ustedes hierven la leche? No solo se evapora, sino que pasa lo mismo, se desnaturaliza. La proteína forma grumitos, la leche forma grumitos y esos grumitos se van al fondo. Esos grumitos son la proteína de la leche desnaturalizada. La proteína de la leche que ha perdido estructura. Eso es lo que ustedes ven allí en el fondo si ustedes no están atentos de revolver constantemente lo que están preparando con la leche. Si ustedes dejan la leche ahí al fuego, eso se va a desnaturalizar antes de quemarse. Antes de evaporarse y quemarse se va a desnaturalizar. Pero las proteínas se desnaturalizan es por eso. Los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, los puentes disulfuro, todos son uniones débiles. Son uniones débiles que con el aumento de la temperatura se pierden. La proteína se desnaturaliza y la actividad enzimática se pierde. Por eso hay una temperatura adecuada en la cual nosotros vivimos. Esa es la razón por la cual si nosotros nos vamos al Everest, nos vamos a morir. ¿Nos vamos a morir de qué? Nos vamos a morir de que no hay actividad enzimática y el corazón se para. El corazón necesita de la actividad enzimática para generar energía, para que se produzca ATP y se pueda contraer. ¿Qué le pasa a una persona que se muera de hipotermia? Lo primero, la frecuencia cardíaca va bajando, hasta que se para. Cuando se para, no hay bombeo de sangre. Cuando no hay bombeo de sangre, ¿ah? ¿Te vas a morir? ¿Por qué te quedas dormido? Porque tu cerebro se torna hipóxico. Porque el corazón comienza, la capacidad del corazón para bombear se va haciendo cada vez más lento, cada vez más lento, hasta que sencillamente se apaga. Y al apagarse, tu cerebro se queda sin oxígeno. Cuando tu cerebro se queda sin oxígeno, se muere. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado, el aumento de la temperatura hace que nuestras proteínas se desnaturalicen. Lo primero que se produce es la naturalización de las proteínas de la piel. Y comienzan a salir ampollas, nos quemamos, además de que nos deshidratamos por la cantidad de líquido que perdemos, pero la actividad enzimática se pierde y pues sencillamente la vida no es sostenible a esa temperatura, a menos nuevamente que seamos cianobacterias que vivamos allá en la fumarola. Entonces, si una persona que es intolerante a la lactosa y se agarra una leche, creo que es lactosada, que usualmente le ponen la enzima a la lactasa para que la persona pueda hierver. Si hierve la leche, entonces le va a dar igual el. Ya sabes. No, porque el proceso no es que te ponen lactasa, es que le quitan la lactosa. ¿Le quitan la lactosa? No, le quitan la lactosa. Ah, Por un proceso químico le quitan la lactosa. Por eso se va a cerrar. que le ponían la enzima para que la persona. No, le quitan, lo que hacen es que le quitan la lactosa. Pero en la medida que la temperatura va aumentando, la actividad enzimática va incrementando hasta que llega un punto donde la temperatura produce desnaturalización de la proteína y la actividad enzimática por ende cae de manera abrupta. Lo que pasa es que se mueren igual, o sea, porque el calor las mata, el calor desnaturaliza sus proteínas y las mata. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes hacen un pernil,
les dicen que la temperatura interna del pernil tiene que llegar a 60-70. Cuando la temperatura interna llega a 60-70 grados Celsius es la hora de sacar el pernil del horno. ¿Por qué? Porque a esa temperatura todas las bacterias se murieron. Todas las bacterias se murieron. Nosotros cocinamos la carne no necesariamente para cambiarle el gusto, aunque le cambie el gusto. Cocinamos la carne para matar las bacterias y que no nos terminamos enfermando. ¿Qué pasa cuando se da el término medio? Sí, lo que pasa es que la carne al término medio igual debe alcanzar los 60 grados para que muera, para que las bacterias mueran. Pero por ejemplo, si ustedes se comen una hamburguesa, la hamburguesa siempre tiene que estar bien cocida, porque la mayor concentración de bacterias está en el exterior de la carne, en la superficie de la carne. Entonces, si el interior de la carne llegó a 60 grados, el exterior tiene una temperatura más alta. Entonces, las bacterias que están en el exterior, en la superficie de la carne, se murieron. Entonces, no hay problema. Pero cuando ustedes hacen carne molida, ustedes muelen la carne y ya no está, el exterior se mezcla con el interior y las bacterias se mezclan. Entonces, siempre que coman carne molida, tiene que ser bien cocida, porque se tienen que asegurar de matar todas las bacterias. En cambio, el trozo de carne completo hace que, para que el interior llegue a 60 grados, el exterior está a más de 100. Entonces, preguntas. Señores, estudien. Esto está en los libros. Esto está en los libros. Mañana nosotros vamos a estudiar una parte que sí, esto es relativamente sencillo. Pero ya mañana sí necesito que vengan estudiados, porque esto que vamos a ver mañana, que es cómo afecta la concentración del sustrato de la actividad enzimática y cómo afecta la concentración de la enzima, y sobre todo cómo afectan la presencia de inhibidores de la actividad enzimática, porque de eso vivimos. Nosotros vivimos dándole inhibidores a la gente o dándole análogos a la gente. Nosotros lo que hacemos es inhibir las enzimas para tratar todos los medicamentos que ustedes puedan pensar. Todos esos medicamentos afectan la actividad enzimática. No, afectan la actividad enzimática en función de lo que tú quieras hacer, a que algo se oxida. Y se oxida cuando pierde hidrogeniones, electrones, o gana oxígeno o hidroxígeno. ¿Ok? Normalmente lo que sucede es eso, que yo tengo una sustancia A que tiene hidrógenos dentro de su estructura y una sustancia B que no los tiene, que no tiene esos hidrógenos. Las oxidorreductasas lo que hacen es tomar estos equivalentes reductores y pasarlos a esta sustancia. Entonces ahora esta que antes tenía hidrógenos ya no los tiene, y esta sustancia que antes los tenía ahora sí los tiene. Entonces, ¿cuál es la cinemática general de esa reacción que nosotros tenemos ahí? Nosotros tenemos esto. Tomar en esto. Que es el lactato. No, el oxígeno está aquí. El oxígeno está aquí. Dos. Gano dos. Los dos hidrógenos vienen del NAD, que está en su forma reducida, y le cede esos equivalentes reductores al piruvato para transformarlo en lactato y quedar en su forma oxidada. Esa es una reacción de oxidorreducción, que de paso es una reacción reversible. La de la izquierda se está oxidando para reducir a la derecha. Si este compuesto está oxidado,
más oxidado. Está más oxidado aquí que allá. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hidrógenos tiene acá? Solamente tiene 3. ¿Y acá? Tiene 5 hidrógenos. Aquí tiene 3, 4, 5. Entonces tiene 5 hidrógenos. Esta molécula tiene 5 hidrógenos. Por ende, el grado de reducción o el grado de oxidación de estas dos moléculas es mayor aquí. Aquí está más oxidado que allá, porque allá recibió más hidrógeno. Y este señor perdió este hidruro que está acá. Lo pierde y lo transfiere hacia esta molécula que está acá y pasa de estar en su forma reducida a estar en su forma oxidada. Y eso lo hace la lactato deshidrogenasa. Eso lo hace una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Que es esa enzima que nosotros tenemos allí, o allí está representado el sitio catalítico, simplemente el sitio catalítico de la lactato deshidrogenasa. La estructura de la enzima es esta. Esa es la estructura de la enzima. Todo esto que está acá, que está representado en azul, todo esto que está unido, en este caso así, al amino del otro aminoácido. ¿Ok? En la estructura primaria de esta proteína. Y de este lado, imagínense que este es el aminoácido 100 de la estructura primaria de esta proteína. Y acá nosotros tenemos otro aminoácido que está unido al alfa carboxilo, que está unido al amino dentro de la estructura, y que este es el 106. Y este señor en su cadena lateral tiene un aminoácido básico que está protonado. Esta estructura está mantenida por las fuerzas electrostáticas que mantienen este grupo carboxilo y este grupo amino aproximado entre sí. Se mantienen juntos y le da la estructura tridimensional, permite que se forme este pliegue dentro de esta proteína. ¿Ok? Eso ocurre a un pH de 7.35 a 7.45. Si yo quiero bajar el pH de esta sustancia, de este medio acuoso que está acá, ¿qué tengo que hacer? A ver a quién se le ocurre. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. O sea, que entre más hidrogeniones hay, más bajo es el pH. Más ácido es el medio, pero más bajo el pH. Y entre menos hidrogeniones libres hay, el pH aumenta, o sea, se vuelve más básico. Si yo quiero que esto se acidifique, ¿qué hago? ¿Cómo lo reduzco? ¿Cómo reduzco el pH? Añadiéndole hidrogeniones. Si yo le añado hidrogeniones a esto, si yo le meto hidrogeniones a esto, a esta solución acuosa que está acá, el pH va a bajar. El pH va a bajar. Cuando el pH baja, ¿qué sucede? Que en lo que las condiciones comienzan a cambiar, este señor que está acá, en la medida que el pH comienza a bajar, este señor es capaz de agarrar estos hidrogeniones y desprotonarse. Pero si se desprotona, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esta unión? Esta unión se pierde. Esta unión se pierde. ¿Por qué? Porque esa unión depende de que el carboxilo esté protonado y el amino esté protonado. Si ellos no están protonados, 7, 8, 9, 10, 11. Y esto es 0, o sea, aquí siempre está 0. Esto es 0, esto es punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, punto 1, que es el máximo grado, ¿ok? Entonces yo tengo la gráfica que me dan, la tabla que me dan, me dice que yo tengo un valor de X, un valor de Y, un valor del pH y un valor de las enzimas, de la actividad enzimática.
¿Ok? Y a mí me dicen que cuando el pH está en 4, la actividad enzimática es 0. Que cuando el pH está en 6, la actividad enzimática es 2. Cuando el pH está en 7, la actividad enzimática es 4. Cuando está en 8, la actividad enzimática es 2. Cuando está en 9, la actividad enzimática es 1. Cuando está en 10, la actividad enzimática es 0. Esto es totalmente hipotético. Entonces, ¿qué hago yo? Para construir el gráfico, yo tengo que unir los puntos. Entonces, si cuando el pH es 4, la actividad enzimática es 0, entonces el punto de entrecruce de las dos es aquí, pegadito aquí. Si cuando es 4, cuando es 6, me dice que es 2, entonces es aquí, donde se cruzan los dos valores. Me dice que cuando es 7, la actividad enzimática es 0.4. Esto es punto. ¿Ok? Entonces, cuando es 7, la actividad es 0.4. Entonces, la actividad es 0.4. 7. Entonces, aquí yo hago el punto. Luego me dice que cuando es 8 es 2. Entonces, 2. Y cuando es 9 es 1. Entonces, aquí más o menos debe ser 1. Y cuando es 10 es 0, o sea, aquí está aquí. Entonces, yo después que yo tengo estos datos, yo debo unir con una línea continua los puntos. Más o menos una línea continua. ¿Ok? Así se hacen los gráficos.